avivamiento debe llegar al lugar donde inició el tema en esta mañana. Hechos capítulo 2, versículo del 1 en adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Siga. Todos, fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oremos al Señor. Bendito Padre Santo. Aleluya, te hemos cantado, te hemos alabado, te hemos orado, hemos sentido tu presencia. Te rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra en esta hora. El mensaje que tienes para la iglesia en esta hora. Que puedas transmitir, Señor, lo que tú has puesto en mi alma, Señor, en esta hora para tu pueblo. En el nombre de Jesús, usa mi vida. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Tomen asiento dando alabanza al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando ayer o antes de ayer me estaban cortando el pelo, lo general es que la mayoría de los peluqueros que están por aquí son musulmanes. Son musulmanes, son árabes, es decir, son marroquíes musulmanes convertidos al Islam. Y ellos estaban a la mañana temprano, ellos ponen su radio y ponen su televisor y empiezan a escuchar esas oraciones cantadas, que son esas oraciones cantadas en árabe. Y yo pensaba cómo ellos intentan mantener, a la misma manera que los judíos, el judaísmo, intenta mantener a rajatabla la enseñanza que se transmite de hijos, de los padres a los hijos, porque es la mejor manera de mantener algo, mantener una idea, mantener un propósito. Eso lo están haciendo también los gobiernos, intentando mantener con los niños una idea, como lo que pasó en Cataluña ahora con ese sentimiento nacionalista que ha sido instaurado en los niños desde hace unos 10 años atrás, cuando empezó fuerte. Pero nosotros, los cristianos, a veces nos cuesta saber algunas cosas del principio. Tenemos el registro bíblico, escritural, pero nos cuesta conocer, por ejemplo, cómo cantaba la iglesia primitiva. La forma de cantar nuestra de ahora no se relaciona en nada a la forma que cantaba la iglesia primitiva. Más bien nosotros usamos ritmos que en ese tiempo no se usaban. Hay algún coro como en Filipenses, como en 1 Timoteo, dentro de la escritura, que se cantaba en la iglesia primitiva, pero desconocemos la melodía, desconocemos el tono incluso de la forma del canto de la iglesia primitiva, y también tenemos cierta carencia. No está la iglesia de Éfeso, no está la iglesia de la Odisea, no está la iglesia de Filipo, y todas las iglesias que comenzaron hoy no están, porque hubo una problemática. Entonces, tenemos que referirnos solo a lo escritural que podamos interpretar conforme el Señor nos revele, y como la interpretación primera que podamos tener por el Señor Jesucristo, porque ninguna escritura es de interpretación privada, sino que el mismo que la inspiró es el mismo que la revela, y a través de ahí sí podemos tener algún antecedente. No podemos saber cómo era la forma de cantar exactamente. No podemos entonces también conocer ciertas cosas en cuanto a la iglesia primitiva simplemente por algún dato histórico y lo que está escrito, pero sí sabemos dónde comenzó el avivamiento.
Sí lo sabemos. Sí lo sabemos. Y es por eso que en este año que estamos para predicar el Evangelio, vamos a ir a utilizar el mismo método que utilizó la iglesia primitiva y nos vamos a referir a esto. Gloria al Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban unánimes juntos. Por supuesto que tenemos que hablar de la unanimidad, vamos a hablar de la comunión y de algunos puntos más como la doctrina, el partimiento del pan. Pero, dice, de repente vino del cielo un viento recio, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, ¿qué dice? Toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentados. Ningún estereotipo de que estaban parados o aplaudiendo, ningún estereotipo de que había que hacer alguna cosa como para que recibiera el Espíritu Santo, como hoy pretendemos de alguna manera que haya un estereotipo de forma de recibir el Espíritu Santo. Estaban en la casa y estaban sentados. Eso nos tira por los suelos todo estereotipo o forma. No podemos pensar que un Dios es un Dios de formas. Dios puede hacer como quiera y cuando quiera y donde Él quiera. Sí es necesario que estemos juntos como iglesia, pero no podemos pretender que Dios elabore una receta predeterminada, elabore simplemente de la misma manera, porque Dios no hace ni una sola fotocopia. Cada uno de nosotros los que estamos acá es un milagro y una obra preciosa del Señor, con su firma de autor personal, personalizado. Dios hace de cada uno de nosotros unos seres extraordinarios, por decirlo, no para sacarnos cartel, sino para darle la gloria a Dios de cómo es lo que Dios hace. Pero Dios hace obra de autor. Cada uno de nosotros somos una obra de autor. Y sabemos que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él es el ideólogo del plan de salvación y Él es el mismo que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él es el que firma el libro. Alabanza al Señor Jesús. Hechos 2:1. Hechos 2 nos muestra entonces, estaban en la casa. Esta idea la he estado transmitiendo hace unos días ya. Esta idea la he estado transmitiendo el mes pasado, me parece. ¿Se acuerdan, hermanos? Recordemos que el día de Pentecostés era una fiesta judía donde se encontraban todos, ¿dónde? En Jerusalén. Se encontraban en Jerusalén. Pero Jerusalén era una ciudad no tan grande como ahora, sino que estaba más pequeñita. Era mucho más reducida. Pero aún así siendo reducida, lo que era el templo de Herodes, el templo y sus atrios ocupaban la tercera parte de todo Jerusalén. De tal magnitud era que incluso esto tenía 27 metros de altura, tenían las cortinas del templo. Así que se veía de lejos el templo donde hoy está la mezquita de la roca, de la cúpula, estaba entonces asentado sobre el monte. Así que se veía desde lejos y de pronto por sus piedras, que eran piedras buenas o mármoles, brillaba Jerusalén desde lo lejos, resplandecía Jerusalén, porque Jerusalén era el centro de la adoración mundial y donde todos los hombres de la tierra venían a adorar al único Dios verdadero. Alabanza al Señor. Por supuesto que, aunque venían desde lo lejos, venían de lejanas tierras, recorriendo un peregrinaje largo para llegar, eran incluso a veces más devotos que usted y que yo, porque algunos de nosotros vivimos cerquita, pero no llegamos ni temprano al culto. Pero ellos hacían recorridos de días, de meses, caminando en un burro, atravesando el agua, para llegar a adorar a Dios. Y con la inclemencia del tiempo, los ladrones en la carretera y todo lo demás, aún iban para adorar a Dios. Así que no era gente impía la que había en Jerusalén esa mañana, sino que era gente devota, gente que tenía devoción por Dios, aunque todavía no se había revelado el Dios verdadero.
Gloria al Señor. Sin embargo, había muchos impedimentos. Los impedimentos que voy a recorrer en esta mañana. Los impedimentos primero, para entrar había que ser judío. Para entrar había que ser prosélito, gentil convertido al judaísmo. No se podía entrar si no se adoraba al Dios de Israel. Con el pacto que había para los judíos, tenía que ser circuncidado, tenía que recibir la ley de Moisés, la Torá, tenía que ser judío, como quien dice. Primer requisito, los gentiles no entraban, sino que había un atrio llamado los atrios de los gentiles, que eran los prosélitos, eran los judíos los gentiles convertidos al judaísmo, pero se quedaban fuera. Sí entraban en la parte en el patio, pero no podían entrar más allá. No podían entrar más allá. El mismo ejemplo, o la misma idea, tenemos el atrio de las mujeres, que alguna vez tuvimos la enseñanza de que los discípulos estaban con ellas en el día del Pentecostés, en el aposento alto, y ninguna separación hubo entre los hombres y las mujeres, porque dice la palabra que los discípulos estaban junto a las mujeres, orando y adorando a Dios en un mismo lugar. Pero la ley mandaba, y además la estructura misma del templo, que la mujer quedaba en un atrio apartado, quedaba separada, no podía entrar más allá a la presencia de Dios, sino que eso quedaba un privilegio para otros pocos. Luego estaba el atrio de Israel, todos los varones de las tribus de Israel entraban al atrio un poco más interior, parece ser un poco más cercano a Dios, parece que se acercan un poquito más a Dios. Y luego por último, allá los sacerdotes, solamente de la tribu de Leví, entraban allá al atrio de los sacerdotes, cuando de pronto el que era llamado a ministrar, como lo fue Zacarías, por suertes en esa época con el Urim y el Tumim, les tocaba una vez cada tanto entrar entonces al lugar santo, porque no podían entrar los sacerdotes al lugar santísimo, sino solamente el sumo sacerdote, y una vez al año nada más. Entonces vemos una cantidad de separaciones que habría para llegar a adorar al Dios verdadero. Bendito sea el Señor. En ese mismo recorrido encontramos la puerta del atrio, como del tabernáculo hablando, la puerta del atrio, luego el altar del sacrificio. Luego del altar del sacrificio se encontraba el lavacro para lavarse antes de entrar al lugar santísimo, al lugar santo. En el lugar santo encontramos el candelero de oro, ¿se acuerdan? La mesa con los panes y el altar de incienso. Y entonces ya adentro, en el lugar santísimo, sí, el arca que tenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y un poco de maná del pan que había descendido del cielo puesto en un cuenco. Eso tenía dentro el arca. Y afuera resplandece la luz del sol, en el lugar santo la luz del candelero, pero la luz que resplandece en el lugar santísimo es la presencia de Dios. No hay otra lámpara ahí. Pero solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, mas no por sí, sino por los pecados del pueblo y de él mismo, por un sacrificio, por un sustituto que ocupase su lugar muriendo, porque no podía entrar si no hubiera derramamiento de sangre, porque él necesitaba que sus pecados también fueran cubiertos, y se expiaba el pecado por un año nada más. Tal magnitud era la santidad que tenía que tener ese sumo sacerdote, que sus vestidos tenían unas campanas al fondo. Y alguna vez lo hemos visto, ese vestido o ese vestuario sacerdotal tenía las manzanas y tenía las campanitas que sonaban, pero ahí lo ataban como de la cintura con una cuerda, porque si no se escuchaba al sumo sacerdote ministrando el sonido de las campanas, y ese sonido que mostraba que él estaba vivo ahí adentro, si se paraba el sonido, si se apagaba ese sonido,
tenían que sacarlo arrastrando, muerto, porque Dios lo había matado. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero ese requisito tan grande y este problema que había aquí, la religiosidad, se había vuelto tal que esto estaba habitado de levitas, estaba habitado de los fariseos y de los saduceos, y ese lugar preferencial en el mundo era ocupado por religiosos, era ocupado por personas que despreciaban al populacho, despreciaban a los de afuera, y también por la clase de ofrenda que traía, era medido. Cuanto más Señor era, cuanto más daba, mostrando lo que daba. Por ahí hay un ejemplo de Josefo diciendo que los fariseos hacían sonar campanas cuando daban, hacían sonar campanas para que mostraran al pueblo que ellos estaban colaborando, estaban dando. El Señor me dice en su palabra, no sepa tu derecha lo que da la izquierda, ¿no? Amén, amén, gloria a Dios. Todas estas separaciones las vemos en el templo, pero para nosotros también, para los hombres tenemos la separación. El pecado es la barrera que separa al hombre de Dios. No éramos pueblo, estábamos perdidos, éramos lejanos de la ciudadanía de Dios. Alabanza al nombre de Jesús. Éramos ciegos y un montón de separaciones que no nos permitían llegar a la presencia de Dios. Alabanza al Señor Jesús. Pero el día de Pentecostés ocurre algo. En la representación de Jerusalén como este cuadrado, ocupando la tercera parte de Jerusalén, todo el atrio del templo, la edificación del templo, el lugar santo, todo hasta llegar al lugar santísimo. En esa representación vemos que Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12, nos dice así: y según la tradición y según los registros históricos, el aposento alto, una casa de 2 plantas, el aposento alto, una casa de 2 plantas, tiene propiedad, es de la mamá de Juan Marcos, una mujer potentada, ubicada en Jerusalén con su casa y gran casa, en donde los discípulos se les sitúa a ellos en esta casa de 2 plantas como el aposento alto. Hechos capítulo 12, versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de Juan, de María, la madre de Juan, la cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y se dice de esta referencia que está aquí, que este lugar de oración era el aposento alto mismo, y que María era potentada, tenía su casa en Jerusalén. Pero ¿qué sucede en ese día? En esa mañana del día de Pentecostés, 9 de la mañana, donde todo se reúne, toda la ciudad, y todo lo que pasa en el entorno de la ciudad, se centra en lo que sucede en este lugar de la adoración mundial. Toda la economía de Jerusalén se centra en lo que pasa acá en el día de Pentecostés. Y por la puerta están entrando miles de personas de todo lugar del mundo que registra la Biblia. Pero algo sucede en esa mañana, que en vez de entrar al templo, comienzan a salir del templo por un estruendo que sucede en una casa allá pequeñita, en una casa donde pronto hicieron una comida, tenían el baño, tenían lo normal, lo cotidiano, donde dormían en una alabanza al Señor. Pero de pronto comienzan a salir las multitudes de acá. ¿Qué pasó? Alguien sale y comienza a decir: es que algo está pasando ya en una casa. Otro que conoce dice: en la casa de María, la mamá de Juan, algo está pasando ahí, hay ruido. Y las multitudes empiezan a salir. Y los fariseos no entienden qué pasa, por qué se vacía el templo.
en el lugar donde ellos pensaban que tenía que regirse la oración mundial, en el lugar donde Dios había habitado, llenado el lugar santísimo con su presencia, ya el Señor lo había escrito, lo había dicho. Escrito está: destruid este templo que lo reconstruiré en 3 días. Porque ya no estaba más allá en el lugar, al fondo. Ya no había sacrificio por ese pecado. No podía hacerse otro sacrificio de un cordero normal y corriente, sino que Jesucristo, el Cordero de Dios, ya había dado su vida por el perdón de los pecados. Ya no hay más sacrificio que valga. Alabanza al nombre de Jesús. No solo eso, sino que había tenido que enmendar algo que se había roto en el día del Calvario. San Lucas 23, versículo 45. Cuando Jesús está en la cruz, él es crucificado a la hora novena. Pasan 3 horas y llega la hora sexta, que es el mediodía. A mediodía, a las 12 del mediodía, a la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra. Perdón, Jesús había sido crucificado a la tercera, 9 de la mañana. Y a las 12 del mediodía, cuando tiene que dar el sol de pleno, cuando más fuerte debería dar el sol, ocurre que la tierra se oscurece y viene una oscuridad que cubre toda la tierra. Por 3 horas dura esa oscuridad. Alabanza al Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos relata que no solamente ocurrió esa oscuridad, el sol se oscureció, sino que dice que el velo del templo, que estaba acá, que separaba el lugar santísimo del lugar santo, se rasgó desde arriba hacia abajo. Y eso es que era de parte de Dios hacia los hombres. Dios lo rompió desde arriba hacia abajo. Esto no fue cosa mía, no fue cosa suya. Vamos a hacer un esfuerzo acá para entrar en la presencia de Dios. Voy a romper desde abajo. No, Señor, eso fue desde arriba hacia abajo. ¿Qué esfuerzo hicimos nosotros? Levantaron esta mañana por el esfuerzo. No, Señor, no fue ningún esfuerzo. Lo que ha sentido la presencia de Dios en este día, ¿qué esfuerzo fue que hicimos? Dígamelo, explícamelo. No hay mérito nuestro ninguno. Alabanza al Señor. Y ese velo se rompe desde arriba hacia abajo. Y ahora los religiosos dicen: ¡oh, se ha abierto el lugar! ¡No miren, no miren, no miren! El temor se les apodera, se asustan y se les termina el culto. No pueden hacer nada. ¿Cómo vamos a hacer hoy? ¿Qué expiación por el pecado va a haber? Es que no sabían que había un poco más. En el Calvario, en el Gólgota, había perdón de pecado, de verdad. ¡Gloria a su nombre! Así que viendo en esa cortina, la mandan a cambiar, empiezan a componer las cosas y dicen: volvamos al culto levítico. Ya pasaron 50 días desde que sucedió esto con Jesús. Para los discípulos habían pasado 10 desde el último día que lo vieron al Señor, cuando el Señor ascendió, y estaban orando al Señor, esperándole él. Pero estaban en la casa de Juan Marcos. El avivamiento comenzó donde nadie menos lo esperó. El avivamiento comenzó en algo más cercano que lo que nosotros ahora utilizamos como liturgia de culto. El avivamiento comenzó en un lugar que es común para todos. Era la casa de Juan Marcos. Porque nosotros luchamos entonces, aquí en la iglesia y por los años como cristianos, en que lo que nosotros predicamos lo llevemos a casa a vivirlo. Amén. En la lucha constante.
Sin embargo, entendemos que en casa tenemos la lucha y el ataque del diablo a los hogares justamente. ¿Por qué? Porque él sabe que eso comenzó en una casa. Entonces el avivamiento va a tener que volver a donde empezó. Si nuestras casas son fuertes, nuestros hogares son fuertes, la iglesia va a ser fuerte también. Pero si las casas y los hogares son débiles, la iglesia también se mostrará débil. Así que debemos de utilizar el método que usó la iglesia primitiva. Muchas gracias. El método que Dios usó en una casa. Hechos capítulo 2, versículo 2, dice, y él, ¿qué dice? Llenó toda la casa en la que estaban reunidos. Llenó toda la casa. Ahí le llaman al aposento alto casa. Las multitudes comenzaron a salir del templo, pero para llegar ¿hasta dónde? Hasta la casa de Juan Marcos. Amén. Primero no sabían lo que pasaban. Estaban atónitos. Y luego terminaron maravillándose con lo que oían y escuchaban. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Así que el registro de los primeros, grábese esto, el registro de los primeros cristianos se basa en el antecedente de la manifestación de Dios. ¿En dónde? En una casa. El registro del nacimiento de la iglesia se basa en el antecedente, no la fiesta judía de Pentecostés. Por ahí una iglesia o una denominación en el día de Pentecostés judío habían sacado un programa de avivamiento del Espíritu Santo para hacer una similitud y en ese día por todos los lugares hacer como culto de avivamiento, pero nada tiene que ver la fiesta judía de Pentecostés en este tema. Solo que el Señor escogió ese día, porque lo que el Señor escogió no fue el orden levítico, no fue la programación de la fiesta de tal manera como Pentecostés, sino que una casa común. Y desvió toda la atención de esa fiesta a esa casa. Se terminó ese día del Pentecostés. No hubo nada. No hubo nada porque la multitud se vino acá. Y los que escucharon a Pedro, 3.000 en ese día se bautizaron. 3.000 es mucha gente. ¿Cuánto se tarda en bautizar 3.000? Todo el día estuvieron bautizando las baños mismas en la entrada de Jerusalén. Se ve que lo utilizaron, pero todo el día fue una jornada intensa. Fue una alabanza a Jesús. La Biblia nos muestra que la iglesia funcionaba en las casas. Vamos a leer Romanos 16:3. En el saludo de la carta a Romanos, Pablo escribe así y dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Cuando usted dice todas las iglesias de los gentiles, entonces dice así: saludad también a la iglesia de su casa. Saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. La iglesia que tenía ¿dónde? En su casa. Se dice, según la historia, los diccionarios que estuve mirando, que las iglesias en las cuales Pablo predicaba o fundaba no tenían más de 20 miembros. Los grupos eran pequeños. Eran grupos relativamente pequeños, las iglesias. Pero ¿dónde se juntaban? Se juntaban en la casa. La casa era el templo. Alabanza al Señor Jesús. Filemón capítulo 1 versículo 2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está donde dice, está en tu casa. En tu casa. Vamos a leer Colosenses capítulo 4 versículo 14. Estamos viendo los antecedentes históricos, del registro de la iglesia
¿Cuál era el templo que tenían? ¿Cuál era el lugar físico geográfico? La casa. Colosenses 4, versículo 14 dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Nifas, y a la iglesia que está en su casa. Volvemos a su casa. Primera de Corintios también, en esta referencia que estamos viendo de las iglesias en las casas. Primera de Corintios 16, 19. A las iglesias de Asia os saludan Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Otra vez Aquila y Priscila. ¿Se acuerdan de Aquila y Priscila? Aquila habló este matrimonio. Le hablaron a Apolos, sí. Alguna vez un pastor dijo: a ver, estas dos hermanas, ¿a quién le hablaron? No, Aquila y Priscila es matrimonio. Gloria a Dios. ¿Seguimos? La pregunta es: ¿qué hacían en esas reuniones? ¿Qué función tiene la casa? ¿O qué función tiene el establecer la iglesia en la casa? ¿Qué hacían en las reuniones? No es para hablar del fulano del mengano. Dice que llegó, ya vino el hermano, vea cómo vino. Hoy, o hablando mal de la hermana, o hablando de lo otro, o la misotada, hablando de fútbol, de cualquier cosa. No se trata de eso. La reunión, cuando se reúne la iglesia, o el método que vamos a utilizar evangelístico de la casa, tiene que tener una reverencia, un porte, porque se va a invocar el nombre de Jesucristo. Al nombre de Jesús la gloria. Hechos 4, 2, 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a leer eso después de los que se bautizaron en el día de Pentecostés. Hechos 2, 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué sucedió con esos 3,000 que se añadieron a la iglesia? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Muy bien, eso lo vamos a desglosar ahora. En esto perseveraban. Primero, en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué aparece ese título aquí en Hechos de los Apóstoles? Como antecedente primero, aparece de qué era lo que tenían que alimentarse o nutrirse. No se juntaron para decir perseveraron en la ley de Moisés. No se juntaron para decir, vea, estamos hablando del Antiguo Testamento. No. Se juntaron a hablar de la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué autoridad? ¿Qué había sucedido con esos apóstoles que tanto tenían que enseñar ahora ellos? ¿Con quién habían estado 3 años? 3 años y medio. Habían estado con Jesús. 3 años de intenso adoctrinamiento a nuestro Señor Jesús, que es el mejor maestro, enseñando a los discípulos, y ahora ellos tienen mucho que decir acerca de Jesús. Lo que tuvieron con Él, ahora tienen que trasladar lo que Él dijo, lo que Él hizo y quién era Él. Por eso la Biblia nos muestra que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Porque estaba centrada fuertemente en la enseñanza sobre Jesús. La enseñanza cristocéntrica de Jesús. Por decir, en el Antiguo Testamento se ven sombras y tipos del que había de venir, pero ellos habían recibido aquel que era tipo de sombra, tipos, y lo habían estado con Él. Habían vivido con Él, habían convivido con Él, y habían escuchado todo lo que Él les dijo. Alabanza al nombre de Jesús. Así que la doctrina ahora se centra en lo que los apóstoles enseñan, no por sí, sino porque habían estado con el personaje más grande que había pisado la tierra.
A su nombre damos una alabanza. La doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles se centra justamente en la enseñanza de Cristo. El Evangelio se centra en la vida de Cristo. El Evangelio se tiene que cumplir en nosotros, en el cumplimiento de lo que a Cristo le pasó. Todo, nacimiento, vida, muerte, sepultura, resurrección. Pero sobre todo se aplica en 3 puntos principales como eje del Evangelio. La muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús. Si no hay esa aplicación en la vida del creyente, no puede haber vida eterna. Porque la muerte se basa en el arrepentimiento, la sepultura. Entonces es el bautismo en el nombre de Jesús para hacer morir la vieja criatura. Y la resurrección se basa en la nueva vida en Cristo y en el recibimiento también del don del Espíritu Santo. Se tiene que dar. La enseñanza de los apóstoles era repetitiva y se repetía. Por eso el bautismo siempre está de la misma manera, no cambia en todo el libro de los apóstoles, de Hechos. Bueno, a su nombre damos una alabanza. La Biblia nos muestra que hay muchas cosas por qué perseverar. Perseverar por hacer el bien, Romano. Perseverar en la oración, Efesios. Persiste en la doctrina, Timoteo. Permanecer en Cristo, Juan 15:4. Perseverar en la fe, Hechos 14:22. Perseverar en la gracia. Perseverar en el temor de Jehová. Perseverar en la meditación de Dios y su palabra. Perseverar en la comunión de los santos, los cultos de su ofrenda de amor fraternal. Servicio a Dios, Hechos 2:46. Perseverar en la santidad. Pero nos vamos a centrar en esto. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Segundo, en la comunión. En la comunión. ¿Con quién habían convivido 3 años y medio? Para poder enseñar la convivencia. Porque díganme ustedes si no es difícil convivir. Aún con la familia es difícil convivir. Cuando uno llega a un lugar que tiene que convivir con una persona incluso que no es su familia. Con la familia es difícil, imaginen con alguien que no es su familia. Es difícil la convivencia. Pero ¿con quién habían estado conviviendo 3 años? Con Jesucristo. Convivir con Jesús es lo más fácil que puede haber para nosotros los humanos. Lo que pasa es que somos nosotros los que hacemos problemas. Pero convivir con Jesús, Él le enseñó la calma, la paz, la tranquilidad, a estar contentos y felices, a contentarse con lo que hay. Bendito sea el Señor. La Biblia nos muestra que ellos subieron la iglesia nace y se forja la comunión, pero con la experiencia que los apóstoles tienen a transmitir, por haber estado en comunión con el Señor, por haber estado conviviendo con el Señor, Jesús le había enseñado. La Biblia nos dice que tenían todas las cosas en común. Hoy algunos hablan de Jesús como el principal o el primero que habló del comunismo. No tiene nada que ver el comunismo ese que muestran por ahí con lo que Jesús mostró a la iglesia, en una armonía de tener las cosas en común de verdad. Porque nadie decía ser suyo propio nada. Y todavía acontece que unos años después hay un problema con Ananías y Zafira. Porque Bernabé se había convertido al Señor, pero de todo corazón, todo lo que él tenía, sus posesiones, la vendió. Miren que estábamos hablando de la economía, esto no les va a gustar, pero les voy a decir algo. Algunos usan esto para hablar, para sacar dinero a la iglesia, pero les voy a demostrar que el Señor lo que hizo fue prevenirles del futuro. Sí, porque vendieron lo que tenían. Bernabé lo trae y lo puso a los pies de los discípulos, y los discípulos le recibieron eso y repartían eso, y toda la iglesia para la comida y para todo. Había una comunidad. Una comunidad. Y todo lo que ellos habían vendido, esas personas que habían traído de buena gana, el Señor había puesto en su corazón, traían, los discípulos lo repartían y comían todo. Aparece Ananías y Zafira
que quieren mentir al Espíritu Santo en una forma de mostrar una falsa consagración. Voy a mostrar cuán bueno soy delante de los demás. Aquí está, apóstoles, hemos vendido la casa y traemos esto para vosotros. Y a Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: ¿qué nos mandó convenir entre vosotros para mentir al Espíritu Santo? Si vendiéndolo todo eso era tuyo. Si hubieras dicho, me lo quedo todo, nadie te hubiera dicho nada. Y si hubieras dicho, traigo la mitad, nadie te hubiera dicho nada. Pero por decir que trajiste todo y trajiste la mitad, mueres ahora mismo. Murió en ese mismo momento. Y más tarde viene la mujer que había convenido con él. Por eso digo, esto es cosa, es verdad. Podemos tener comunión con nuestro matrimonio, pero mentirle a Cristo no. Mentirle a Cristo no. Ni con la esposa. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer. Nos arreglamos entre nosotros y venimos a la iglesia y aparentamos algo. No, señor. Pongámonos la pila, mujer. Pero vamos a decir la verdad o vamos a hacer la verdad. Gloria a Dios. Y la mujer dice: habían quedado ustedes en convenir tanto para traer a la iglesia, y como la otra aprendió la mentira, y digo: sí, vendimos tanto. Hubiera dicho, ¿sabe qué? No, es que mi marido tacaño no quería. Sí. Ahí no sé, el Espíritu Santo hubiera dicho: mentirosa, muere también. Era tú la tacaña. No, pero el Señor en su sabiduría, mueren los dos, hermano. Mueren los dos. Estoy convencido que mueren con salvación. Estoy convencido. Que no mueren en condenación, sino que el Señor los quita, pero estoy convencido, yo no sé qué son cosas mías. Como aparecen esos momentos donde el Señor dice: lo quita, pero lo salva, como dijo Pablo. No juguemos con eso tampoco. Sin embargo, en el año 70, Tito, emperador romano, cerca todo Jerusalén. Y no solo cerca todo Jerusalén, sino todos los que viven en Jerusalén son, como se dice, aislados por Tito con todos los romanos. ¿Y qué hace Tito? Lleva a Jerusalén a que no quede piedra sobre piedra, como lo había dicho el Señor Jesús. No quedó ni una casa sana. Así que el Señor de antemano le había ordenado a todos que se despojaran de lo que vendía y iba a traer. El Señor le había mandado que se despojaran de eso, porque ellos iban a salir. La iglesia salió de Jerusalén y ahí ninguna casa prevaleció. Todo quedó en ceniza. Así que el Señor no le quiso perder nada a la iglesia. El que se quedó con la casa dijo: no la vendo, cuando Tito se quedó sin casa. Vea, por eso digo, eso no es para usarlo para sacar plata a la gente. Dios tenía un propósito y iba a sacar la iglesia de ahí. Pero Dios sabe cómo hace las cosas. La palabra dice que tenían todo en común, y de ahí viene la palabra en griego koinos, que significa común. Cuando hablamos de tener armonía en la iglesia, paz en la iglesia, o disfrutar de una bonita koinonía, más se trata de lo común, de tener las cosas en común. Bendito sea el Señor, porque a veces llevamos la palabra koinonía a un estado solamente espiritual. La verdad es que la koinonía es cuando tenemos una comunión buena entre nosotros, tanto en lo espiritual, pero también en lo natural. Porque podemos tocar el cielo con las manos acá, y a la hora del comedor no saludas a tu hermano, le gritas, hablas mal, o te vas, porque dices: acá yo no los aguanto, vengo solo por Dios, no soporto a ninguno, yo vengo solo por Dios. Eso dicen algunos: si no amas lo que ven, menos vas a amar al que no ves. Bueno, gloria al Señor Jesús. Tiene la palabra común, tenían todas las cosas en común. ¿Perseveraban en qué? En el partimiento del pan. Podemos tener la referencia que no es una comida normal, sino una referencia al recordatorio de la Santa Cena, como lo vimos hace ya a fin de mes cuando participamos de la Santa Cena.
El partimiento del pan nos recuerda entonces el partimiento de Cristo. Cuando Cristo partió el pan, cuando dijo que ese era su cuerpo y ese vino era la sangre. Alabanza al Señor. La Biblia nos muestra cómo reconocieron a Jesús en el camino de Maús. ¿Cómo lo reconocieron? Porque les comenzó a citar las escrituras desde Moisés en adelante. Porque le dijo tardo para oír, tardo para creer lo que los profetas han dicho. ¿O cómo lo conocieron? ¿Cuándo se dieron cuenta quién era Jesús? Lo hicieron entrar dentro de la casa. Y cuando llegó el momento en la comida, Él tomó el pan y comenzó a partirlo. Y cuando Jesús tomó el pan y lo comenzó a partir, ellos dijeron, ¡a este lo conocemos! Lo conocieron por el partimiento del pan. Y en ese mismo momento el Señor salió de ellos, desapareció. El avivamiento lo tenemos que llevar al lugar donde inició. Necesitamos la presencia de Dios en la casa, en el hogar. Es de ahí donde vamos a hacer la iglesia fuerte. Así es, gloria a Dios. Queremos una iglesia fuerte del Señor, hermano. Pues es la niña de sus ojos, pero entonces en el hogar, donde vamos a llevar el avivamiento a donde nació. El partimiento del pan también nos habla de compartir sin barreras sociales. Sin barreras sociales. Hoy usted no se da cuenta de pronto de esto. Entre nosotros no nos damos cuenta de esas barreras sociales. Pero en el inicio de la iglesia primitiva esto fue muy importante. Ahí estaba el rico con el pobre. El que había sido esclavo con el que era libre. Estaba la mujer que comía parte con el hombre. Estaba con los niños, con los ancianos, juntos. Y el partimiento del pan ahora era para todos, bendito sea el Señor. A su nombre damos una alabanza. Perseveraban en las oraciones también. Así que también contienen estas oraciones, no solo la oración literal, de una manera así racional hablar, sino que también contenía la liturgia en base a los cantos, himnos y salmos. Porque lo que ellos cantaban era la oración. La oración se cantaba. Y lo que se decía en el canto tiene que tener un sentido. Por eso nosotros no podemos cantar cualquier cosa. Lo que cantamos pertenece a la oración y a la adoración. Gloria al Señor. Pero la pregunta sería, ¿qué pasó? Bueno, en esa idea de hogar. En esa idea de algo encendido, de avivamiento, que quiero trasladar en esta hora. Porque la palabra hogar viene de la palabra hoguera. ¿Y era por qué? Porque la familia se reunía en torno a la luz, al calor y a la comida que proporcionaba esa hoguera. Era la forma de reunirse, de estar juntos en torno a ese fuego que estaba encendido. Nosotros queremos trasladar el avivamiento. Queremos un avivamiento. Pero entonces tenemos que estar en torno a nuestro Señor Jesús. Él nos da el calor, Él nos da la luz, Él nos da el alimento, nos da todo. Pero debemos estar acá, en esa hoguera. La pregunta es, ¿qué pasó? Porque en los siglos primeros, los primeros 100 años, ocurre que la iglesia está pensando claramente que el Señor viene a levantar la iglesia. Por eso se tardan en escribir los libros. Por eso se tardan en escribir los evangelios. Porque no había la idea de que iba a haber un retraso de parte de Dios. Pero cuando Pedro ya está viejo, él manda a escribir a Marcos el primer evangelio. ¿Sabe qué? Pensando, yo no voy a estar. Vamos a trasladar esto que hemos recibido. Y se escribe el primer evangelio. Y ahí empieza desde el 55 en adelante. Porque se dan cuenta de que ellos se están muriendo. Y el Señor no viene. Así que en el primer siglo, en los primeros años, la iglesia no se preocupa por un testimonio escritural. Ya pensaban que el Señor venía inminentemente, hasta cuando empiezan a ellos a sentirse que se mueren, están ancianos y trasladan. Primer siglo, lo escritural para trasladarlo a la iglesia, pero siguen manteniendo el culto en las casas. Segundo siglo, se siguen manteniendo los cultos en las casas. Y ahora con persecución, en algunos lugares se rodean, los rodean y ponen en las casas el símbolo de los pescadores.
en la historia, porque como venían de los de Galilea, los galileanos eran pescadores, entonces se transmitía con el símbolo del pescado. En el lugar donde había el símbolo del pescado había un culto, una casa culto, y se reunían los cristianos de manera secreta o clandestina. Viendo el pescado, ese que a veces se ve en una figura, es que se reunía con el pez. Alabanza al Señor. Pero llega un tal Constantino romano con el centro allá en Galacia, en Tarsos, ¿dónde sale ahora? Tarso, sí, Tarso. En Constantinopla, un poco al lado. Y Constantino absorbe la religión cristiana, absorbe el cristianismo, porque no lo podían detener. Los romanos habían perseguido tanto a los cristianos, pero más perseguían y más crecía el cristianismo. Pero ellos se reunían siempre en las casas, pero de pronto ahora Constantino es el poderoso, es el rey, toma parte de esta religión para conseguir conquistándola y usar esta religión a modo de instrumento de conquista. Y Constantino se hace grande. Por eso desde la reunión de Concilio de Nicea 325 se registran, por eso el registro histórico, repitiendo literalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando la iglesia había bautizado hasta ese momento en el nombre de, dígalo, Jesucristo. El registro histórico está acá, cualquier enciclopedia se lo dice, porque ese hombre ni era bautizado, ni tenía el Espíritu Santo, ni era cristiano, pero toman el cristianismo para sí. Y todos esos que eran los pastores, los sacerdotes, se vuelven ahora los importantes, se vuelven clero, los poderosos. Constantino adopta el cristianismo como religión oficial y de una casa común ahora pasan a hacer el culto en una casa imperial. Pero ¿cómo Constantino se va a poner en una habitación de 10 por 10 con la gente gentil? Con la gente del pueblo. ¿Cómo Constantino se va a juntar a comer y a partir el pan con ese, si ese es pobre? Entonces ahora vuelve la separación del templo. Vuelve otra vez la idea de sacrificio y de separación. Y desde acá vamos a poner una silla más alta, porque Constantino no puede estar a la altura sentado de un normal, de un plebeyo. Él es más alto. Y comienzan los cultos en una casa que ahora tiene cientos de metros de largo, en sus pasillos. Y ahora viene la idea de la diócesis católica. Dios está aquí. Dios está en este lugar. Y para este lugar hay que orar, porque Dios está aquí. Pero ustedes, como son los plebeyos, allá no está Dios. Esa es la idea que se traslada con el catolicismo. La diócesis es esto. No hay que darle la espalda a Dios, como si Dios estuviese en un lugar geográfico. Dios es espíritu. Amén. A Él no le limita nada. Amén. Él no tiene norte y sur. Amén. Él lo tiene todo. Amén. Y si oramos acá para este lado, los chinos que están del otro lado, no importa, Dios es espíritu. Amén. Alabanza a Jesús. Si recordamos a la mujer samaritana, cuando dijo, el Señor le dice, ¿sabes qué, mujer? Viene la hora que los verdaderos adoradores, ni en este monte de acá, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Porque Dios es espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Quién traslada la idea ahora del orden del culto? Nosotros sabemos que nacimos espiritualmente en la iglesia primitiva, pero adquirimos costumbres que no son de la iglesia primitiva, sino que son de la tradición católica. Y perdone que le estoy diciendo la verdad, las torres cuanto más altas, tenía la idea de más cerca de Dios. Cuanto más hueco sea la casa, ese edificio llamado iglesia, sabemos que la iglesia somos nosotros, los llamados a salir, los humanos que estamos acá, esa es la iglesia.
conjunto de llamados, conjunto de asambleas de llamados a salir del mundo. Pero entonces le llaman iglesia al edificio. Y el edificio ahora es más importante que el contenido de él. Entonces se viene la idea de cuanto más alta sea la torre, más cerca se va a estar de Dios. Cuanto más alta sea la cúspide, más cerca van a estar de Dios. Por ahí también los israelitas, hace poco, una idea, un avión sobrevolando Israel, y todos ellos ahí los rabinos orando arriba para que Dios les escuche. Vean la idea que tienen de Dios. Y usted y yo, que nadie da nada por nosotros. Nos podemos arrodillar en el suelo donde estemos, en el trabajo donde sea, y en ese mismo lugar. Y aún con cualquier cosa en nuestro entorno, puedes sentir la presencia de Dios. En ese aplauso que vive, déjale a Él que Él está aquí, pero Él está en tu corazón, en mi vida. Santo. Tiene la idea de una torre, cuanto más alta. Tiene la idea del espacio vacío. Retumban las voces en esos lugares. Alguna vez entré a la catedral de Colonia, allá en Alemania. Retumba la voz y se ve una cosa altísima hasta arriba. Y Dios está cada vez más separado del pueblo. Eso es lo que quieren mostrar. Y ellos también, los maestros, cada vez más separados. Y cada vez se vuelve como más separada la separación entre el pueblo y Dios. Y el que ahora predica habla en latín para que la gente popular no lo sepa entender. Y volvió una separación que Jesús no hizo. Ahora la estructura de la liturgia se asocia al sacrificio. Aquí está Constantino. Y los maestros utilizaron formas separatistas. La misa en latín. No pueden leer el pueblo la Biblia. Está penado. Solo un sacerdote tiene el derecho de leerla. Y si yo transmito algo de acá, se lo transmito al pueblo en latín. El pueblo no entendía. Y lo que de acá se empezó a decir fue menos Biblia y más encíclica. Y empezaron a decir, ¿sabe qué? Se murió aquel, hay que sacar esa alma del purgatorio, aunque acá no diga nada. Pero el pueblo pagaba, porque estaba separado ahora, se hizo largo la separación. A su nombre le damos una alabanza. El clero ahora se mezcla con el poder, el pueblo vuelve a estar lejos, y acá en el medio hay una separación. Y nosotros lo repetimos. El avivamiento tendrá que volver a las casas. Si vamos a hacer reuniones, vamos a hacer el evangelismo en la casa. La invitación en esta hora y el llamamiento va a ser a alguien aquí que diga: yo cierro mi casa para que en estos 6 meses hagamos casa culto en ese lugar. Yo les voy a invitar a alguien aquí, en esta hora, que esa casa que usted tiene en ese barrio que está lejano a la Milagrosa, hagamos una casa culto. Y traigamos este método de las reuniones familiares, que solo es un método, pero está basado en las casas. ¿Qué les parece, hermanos? Este es el método que está trabajando en Colombia, en Ecuador, y por últimos años el que ha traído la mayor cantidad de salvos a la iglesia. Mucho más efectivo que una campaña evangelística. Mucho más efectivo que hablar con los demás. Porque eso se lo trae un 1 y pico %, otro poco %. Pero el estar ahí cerca, con la enseñanza estructurada, ha traído miles de almas que se han salvado últimamente.